Doctor Vallejo, usted es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Loaiza, el primer peruano en ser vacunado contra el coronavirus. Bueno, sí, yo tengo a cargo la unidad de cuidados intensivos, todo un grupo humano que estamos dando lucha y batalla a lo que es este azote de la enfermedad del coronavirus, ¿no? Ahora, ¿se han vacunado, doctor Vallejo, además de usted, dos personas más, por lo que estoy viendo en el mensaje que ustedes han publicado, que el hospital ha publicado en el Twitter hace solo unos minutos? O sea, se ha vacunado un médico intensivista y una enfermera, entiendo. Mire, ya inició, yo me he vacunado hace aproximadamente 40 minutos, ya inició el programa de vacunación y ya se vacunaron varios colegas, varias enfermeras, no solamente sino técnicos de enfermería, ya inició el programa de vacunación, ¿no? Ya son varios incluso los profesionales que están siendo vacunados. Ahora, el objetivo, doctor Vallejo, ¿cuál es? ¿Cuánta gente está, por ejemplo, a cargo de la unidad de cuidados intensivos de Loaiza y cuándo deberían estar vacunadas todas estas personas? El cronograma de vacunación, nosotros tenemos que cubrir las áreas críticas, o sea, emergencia y unidad de cuidados intensivos en 48 horas, entre hoy y mañana. Debemos cubrir a la totalidad del personal que trabaja aquí, y va desde médicos, enfermeras, técnicos, otros especialistas, incluso los personales de limpieza y otros profesionales que están perennemente aquí. Todos los que están expuestos en primer lugar y de manera directa a las personas contagiadas con el coronavirus. ¿Y tiene usted, doctor Vallejo, algún síntoma? No, más allá del pinchazo en el brazo, el dolor que produce cualquier aguja, no hay ningún síntoma, no hay ninguna manifestación de alarma ni de alerta que nos pudiera suceder. Ahora, ¿cuántas personas en total son las que van a ser vacunadas en esta primera etapa, doctor Vallejo, ahí en el hospital? El dato exacto no lo tengo, lo maneja el programa de vacunación, pero más o menos estamos indagando que son aproximadamente 1.800 trabajadores que deberían vacunarse entre 3 días consecutivos. Ahora, doctor Vallejo, usted es médico intensivista que se ha convertido en algo así como la profesión más importante para los peruanos, la más valorada, porque en sus manos está salvar la vida exitosa de personas que están sufriendo. ¿Cómo ha sido su experiencia? Usted está trabajando desde que empezó el coronavirus en la UCI del Hospital Loaiza. Sí, bueno. Esta es una especialidad que recién sale a conocerse, digamos, en el ámbito social, recién algunas personas le han dado la relevancia y la importancia como tal, incluso los sistemas sanitarios recién los están reconociendo como tal. Nosotros somos una especialidad que funcionamos hace casi 40 años, siempre, digamos, un poco hasta olvidados del contexto hospitalario porque muchos no conocían la importancia y la relevancia de lo que son de las unidades de cuidados intensivos. Todos nuestros colegas actualmente que trabajan en las unidades de cuidados intensivos están desgastados, están cansados, propios de la ardua labor que han venido realizando. No solamente trabajamos en un hospital o en alguna clínica, trabajamos simultáneamente a veces en 2 o 3 hasta 4 lugares por la alta demanda y las necesidades en las cuales estamos sometidos, ¿no? Entonces eso hemos podido ver y eso nos lleva a un desgaste natural de no solamente los médicos, las enfermeras, los técnicos, porque somos conscientes que las situaciones actualmente así lo exigen, ¿no? Y es la forma como nosotros los intensivistas o los que nos dedicamos a los cuidados intensivos estamos siguiendo al frente y luchando contra este azote que nos ha traído pues mucha devastación, ¿no? Doctor Vallejo, ¿cómo ha sido su vida en estos meses desde que empezó la pandemia? Bueno, creo que como la mayoría de mis colegas, no, muy agitada, muy entre idas y venidas y correteos, con la incertidumbre y a veces el temor de estar expuesto o no a las infecciones, a los contagios, de poder contagiar a la familia, al entorno cercano, de ver cómo tus colegas se infectan, algunos compañeros nuestros, algunos fallecen incluso, entonces todos son unas situaciones muy difíciles, ¿no? Y a mí particularmente en la primera etapa, en la primera hora, por decirlo así, me tocó liderar con un equipo de médicos, ser jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital de ATE Vitarte,
terminamos nuestra labor allí, en lo que es la primera ola. En la segunda ola estamos acá tratando de liderar, poder combatir esta segunda fase del azote. ¿Cómo ha manejado la relación con su familia? ¿Cómo ha manejado la relación con su familia, doctor Vallejo? Bueno, afortunadamente, tomando las medidas y las precauciones necesarias y el entendimiento de los mismos, hemos podido llevarlo de la mejor manera, ¿no? En mi familia hay gente, todos mis familiares directos están relacionados a la salud y bueno, afortunadamente eso nos ha podido permitirlo llevarlo de una manera adecuada. También he conocido es decir, casos, su familia es una familia dedicada a la salud. Han tenido que incluso cuando esto no se lleva bien han tenido que alquilarse departamentos o habitaciones o incluso cuartos de hotel para poder llevar su sobreexposición, incluso sus infecciones, ¿no? Entonces lo que nos lleva a pensar que esto es muy variable y eso depende del contexto de cada situación en particular. Ahora, doctor Vallejo, y el tema de la relación con los pacientes, porque ustedes han pasado por momentos muy duros, es decir, ustedes han tenido personas que han fallecido o en determinadas circunstancias han tenido que tomar decisiones tan difíciles como a quién, cuando hay listas de espera, esas terribles listas de espera, a quién poner y a quién no poner en un respirador. Así es, probablemente sea las decisiones más difíciles que me ha tocado y nos ha tocado en general a todos los intensivistas poder tomar, ¿no? A veces la justicia, no sé hasta qué punto puede ser valorada a este nivel, ¿no? Porque en estos casos, por ejemplo, el día de hoy, yo miro la lista que me reportan diariamente, tengo entre 80 y 100 pacientes, todos con condiciones de ingresar a UCI, una lista de espera que para nosotros puede ser muy traumante, ¿no? Ver y poder que solamente si por ahí se me habilita una cama de esos 100 pacientes que están esperando, debo elegir a uno. Entonces, ese es algo que es la parte más desalentadora de esta situación y que a veces como sociedad y esto no lo tenemos presente, no son situaciones muy, muy difíciles para nosotros. ¿Y en algún momento no se ha saturado usted, doctor? ¿No ha dicho ya no hay más? Con eso que ha descrito, en lo que se ha convertido su vida estos meses. ¿Cuántas horas al día trabaja usted? Bueno, es como que nosotros tenemos hora de entrada. Bueno, yo estoy ahorita haciendo la parte administrativa en el Hospital Loaiza. Es como que tenemos hora de entrada, no tenemos hora de salida y muchas veces después empalmamos con nuestros siguientes trabajos en las guardias nocturnas, en las clínicas, y así mis colegas terminan su turno en el hospital, pasan a la clínica y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas trabajamos al día? Puede ser muy variable. Hay gente que trabajamos 24 horas, hay gente que trabajamos 12 o empalmamos con otros. Al mes solemos trabajar más de lo que normalmente debiéramos trabajar, pero también siendo conscientes que esta situación actual así lo amerita, ¿no? Usted debe haber, como nos ha contado ya, pasado por la experiencia de perder a colegas muy cercanos. ¿Cómo los impacta a ustedes? Cuando alguien que ha estado junto a ustedes se ha perdido en la batalla. Es que nosotros cuando trabajamos en áreas críticas, en los hospitales, somos como una familia. Lo curioso es que a veces pareciera que pasamos más tiempo trabajando en nuestros ambientes laborales y el entorno con que uno está ahí es nuestra familia directa, entonces nos impacta de la misma manera como si estuviéramos perdiendo un ser querido, ¿no? Exitosa. Entonces, este es algo que es muy duro, ¿no? En general. Ahora, ¿qué es lo que ustedes necesitan, doctor Vallejo? Porque yo creo que el país está y estará eternamente en deuda por lo que ustedes están haciendo, porque sabemos cuál es la situación lamentable de nuestro sistema de salud, pero ¿qué es lo que necesitan ustedes? ¿Qué es lo que ustedes esperan que se haga por ustedes para ayudarlos a salvar vidas? Son varias cosas y a diferentes niveles, ¿no? De la población necesitamos que tomen conciencia, que se cuiden, que guarden su distancia, que usen su mascarilla, que se laven las manos. Eso va a ayudar que ellos primero no se contagien y que
y en segunda instancia no contagien a sus seres queridos, a sus familiares, que posiblemente son los que llevan las peores consecuencias, ¿no? De las instituciones del gobierno del Estado necesitamos todo el apoyo necesario y posible para que tener las herramientas, las armas para poder nosotros luchar y combatir este azote. Y de la población en general, de la prensa, en este caso ustedes, necesitamos el entendimiento y la comprensión que nosotros estamos luchando esta guerra desigual, que a veces siento y sentimos que el virus parece que nos saca ventaja y que lo que hacemos, como todo ser humano, no estamos exentos de cometer errores, no estamos exentos de cometer algunas cosas que pudiera interpretarse muchas veces de una manera inadecuada, ¿no? Y es muy fácil juzgar, es muy fácil atacar, a veces alegremente, ¿no? Y lo hemos visto desde la opinión pública, gente que sin mayor conocimiento de causa ataca libremente. La prensa también a veces se presta para eso, ¿no? Porque es muy fácil generar el sensacionalismo como tal y sin ir más allá y buscar el entendimiento de lo que en general la comunidad médica pasa o siente, ¿no? Entonces, a veces... ¿Y cuál es la situación? Todo, ¿no? Y bueno, pero claro, también, pero ¿cuál es la situación más dura que le ha tocado vivir a usted, doctor Vallejo? Porque es la vocación que nosotros hemos tenido y elegido, ¿no? Sí, le preguntaba cuál es la situación en esta experiencia tremenda que estamos viviendo y que ustedes, es decir, si esto fuera una guerra, ustedes estarían en la primera línea enfrentando al enemigo. ¿Cuál es la peor situación que le ha tocado vivir a usted, la más difícil? Curiosamente, la más difícil fue a inicios de la pandemia, cuando un poco la comunidad científica o pública menospreciaba el virus y era una situación, bueno, pero no, era como que ¿para qué necesitan tanta protección? ¿Para qué necesitan tanta cosa? Entren así nada más, o como diciendo, ¿para qué no te quieren reconocer el esfuerzo, a la exposición, al riesgo que uno tiene de morir? O sea, como diciendo, ¿para qué quieren ganar más? O sea, esa situación de menospreciar la labor del profesional sanitario es lo más duro que hemos sentido, ¿no? La valoración del personal sanitario, la vida del personal sanitario, sentíamos que como que no les importaba a un contexto en general. Posteriormente fue cambiando, ¿no? Ya se tomó conciencia un poco y creo que se ha ido corrigiendo gradualmente, pero al inicio creo que esa fue la parte más dura, ¿no? Era como que todo el mundo menospreció el virus, muchos de nosotros alzábamos la voz y decíamos y de repente no éramos del todo escuchados y hasta mal interpretados, ¿no? ¿Cuándo se enteró usted, doctor, que iba a ser el primero en ser vacunado? Uy, es que, bueno, es todo un equipo realmente, ¿no? Y fue simultáneo, la vacunación fue simultánea en general. Es como que se dio la orden, ya listo, empieza, estábamos en la cola y, bueno, creo que yo salí uno de los primeros y hay, no, pero no solo yo, estaban otros doctores, intensivistas, enfermeras y todo, ¿no? ¡Exitosa! Fue algo totalmente espontáneo. O sea, y a usted le tocó en ese grupo ser, digamos, circunstancialmente el primero, porque estoy viendo que han sido los primeros también el doctor Adrián Rodríguez, que es el jefe del servicio de emergencia, el doctor Mario Candiotti, que es médico intensivista, y la licenciada Martina Obando. Martina Obando, Nelsa Pacheco. Entonces, todos ellos hemos sido un solo bloque que hemos salido simultáneamente prácticamente, ¿no? O sea, ustedes no sabían que iban a ser los primeros. O sea, ustedes simplemente estaban cumpliendo con el protocolo que se había establecido de vacunación. Claro, con el protocolo, primero nos alinearon, nos formaron y no sabíamos que éramos el primer hospital que estaba iniciando la vacunación. Simplemente nos citaron 7 de la mañana, estuvimos de las 6:30 y empezó la vacunación a la hora establecida, guardando las medidas pertinentes. Y bueno, ha sido un poco gratificante y la sorpresa que hemos podido ser los primeros. Ustedes tienen, doctor Vallejo, los equipos de protección personal. ¿Cuáles son las principales carencias que tienen? ¿Tienen equipos de protección de personal suficiente? ¿Cómo está el tema del abastecimiento de oxígeno en el hospital Loaiza? ¿Cómo está el tema del personal? En relación a los equipos de protección personal, afortunadamente en el lapso de estos meses no hemos tenido una carencia marcada, ¿no? Se ha podido solventar y se ha podido llegar a un adecuado abastecimiento.
esperemos siga en esa línea. En relación al oxígeno, ustedes saben, es una crisis mundial lo del oxígeno. Es una crisis mundial, es una crisis nacional que ha afectado no solamente al Hospital Loaiza, sino ha afectado a la gran mayoría de hospitales y clínicas también en general, que son de la parte privada. Pero tenemos ahí nuevamente una luz que estamos viendo. El Hospital Loaiza ha incorporado 2 plantas generadoras de oxígeno. Una de ellas ya está terminándose de instalar, por lo que me contaban el equipo a cargo. Ojalá se pueda habilitar en el lapso de esta semana, y la otra está en proceso de instalación. Eso nos va a permitir abastecer el oxígeno necesario y suficiente que requiere un hospital como el Hospital Loaiza o como requiere cualquier otro hospital nacional. Y en relación a lo claro, que ¿qué es lo que debió hacerse? En lo que es al personal, siempre insuficiente. El personal calificado, especializado, de área crítica, de cuidados intensivos, somos insuficientes. Eso es sabido por la comunidad pública, y ahorita nosotros estamos haciendo el esfuerzo grande para poder solventar y llevar a cabo esas necesidades. Exitosa. Yo he estado revisando las cifras de fallecimientos del SINADEF, doctor Vallejo, y da miedo porque estamos prácticamente llegando a los peores momentos del año pasado. ¿Usted está percibiendo eso? Es decir, si usted compara lo que está viviendo hoy con el año pasado, ¿cuál es la percepción? ¿Estamos en el peor momento del año pasado ya, ahora? Mire, yo soy, como usted sabe, soy profesor también de la Universidad Cayetano Heredia, y en el transcurso de los meses pasados he estado en constante... he tenido una repercusión académica importante, dando charlas y todo relacionados al tema. Efectivamente, nosotros fuimos de los primeros en alertar como hospital y como institución la brecha marcada que existía entre los reportados por fallecidos por COVID que existía en el Ministerio de Salud con la que realmente se registra en el SINADEF. No, siempre hubo un forado desde el inicio, desde mayo, junio. Yo creo que ahora en estas alturas nosotros estamos casi comparables con el ACME del año pasado, de la primera ola, que es aproximadamente en julio, ¿no? Y fines de julio, inicios de agosto. Entonces, pero lo hemos logrado muy rápido. Para llegar al ACME el año pasado, se necesitaron aproximadamente de 3 a 4 meses de ascenso de la curva. Esta oportunidad estamos hablando que en un poco más de un mes la curva se ha empinado muy rápido. Entonces no sabemos si estamos todavía en el pico de la curva de la segunda ola o todavía nos espera algo peor, ¿no? Eso es lo relevante. Y en cuanto a la cantidad de fallecidos... Claro, porque yo estoy mirando las cifras, fíjese usted, doctor, el 14 de enero, según SINADEF, habían muerto 423 personas en un solo día por coronavirus, y el 26, es decir, 12 días después, ya habían muerto 620 personas atribuibles al coronavirus. Estamos hablando de cifras de horror que se parecen mucho a las del peor momento del año pasado. Así es. Y esos son registrados. Imagínense los que no se registran, los que fallecen sin un diagnóstico, los que fallecen en provincias, que no tienen acceso a la salud, los que fallecen en sus casas a veces. Entonces, por eso decimos que la cifra, la brecha que se genera es grande, es amplia, y probablemente el valor real queda ahí en el tintero, en el limbo, porque no se registró, no hubieron las condiciones adecuadas para poder notificarlas como tal, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con esto? No hubo se anunció hace algunas horas que el presidente Sagasti iba a ir al Hospital Loaiza, después se dijo al Hospital Militar, no sé, ha habido un poco de concierto con respecto a esta información, pero esto no lo han coordinado con ustedes. Bueno, no, yo no estoy a cargo en el área, en el comité de vacunación, yo pertenezco al área de cuidados intensivos, desconozco esa parte. O sea, ustedes no tenían idea que iban a ser vacunados antes que el presidente, que me imagino ya debería estar ocurriendo en otros hospitales, ¿no? Honestamente no sabíamos eso. Ahora, ¿qué le diría usted a la gente, doctor Vallejo, a la gente que nos está escuchando, viendo y siguiendo en las redes en este momento? Bueno, yo le diría que estamos ante un día histórico. ¿Qué mensaje le transmitiría a la gente? Estamos ante un día histórico para la salud pública peruana y también mundial, en las cuales tenemos la oportunidad de encontrar una luz al final de este camino bastante tortuoso, bastante oscuro, que nos ha traído mucho azote, ¿no? Es la oportunidad que tenemos de tener una herramienta más para nosotros los médicos, de poder luchar, de poder combatir, ¿no? Las vacunas han demostrado su eficacia a lo largo de los años,
desde el siglo pasado. Se han podido erradicar grandes enfermedades con esto. Prueba de ello la polio, la sarampión, la poliomielitis y otras más. No esperemos que sigamos en esa línea exitosa de poder controlar y poder manejar esta situación que es realmente difícil para nosotros. No, vacúnense porque es la única forma que nosotros tenemos de poder combatir con una mejor arma en el caso de tener más infecciones. Doctor Vallejo, finalmente, ¿les han dicho ya cuándo les toca la segunda dosis? ¿Ya están ustedes programados? ¿Están citados? Y lo que dice la literatura es después de la tercera o cuarta semana, pero particularmente a mí me han citado en un mes después. Nos han dado una cartilla de seguimiento con unos números y acá veo el 9 de marzo, tengo mi programado para la segunda dosis.